En las montañas del interior, donde la neblina se enreda con los pinos y los caminos huelen a tierra mojada, se encontraba don Pablo, un hombre de alma buena, curtido por el trabajo y el tiempo, conocido en toda la región por su carácter sereno y su fe inquebrantable. Tenía 4 mulas que eran su sustento y su orgullo. Las trataba como si fueran parte de su familia, porque sabía que sin ellas el pan no llegaría a su mesa. Cada amanecer, antes que el gallo cantara, ya estaba en pie revisando los aparejos, calentando el café en el fogón de leña y murmurando una oración al cielo. «Gracias, Señor», decía, «por otro día de trabajo, por la fuerza en mis manos y por estas criaturas que me acompañan». A su lado creció José, su único hijo, un joven de mirada limpia y corazón fuerte que desde pequeño aprendió a caminar al ritmo de los cascos y a respetar la montaña. Padre e hijo compartían no solo el trabajo, sino un vínculo profundo, hecho de silencios y de fe. Cada jornada era una lección. Don Pablo enseñaba que la arriería no era solo un oficio, sino una forma de honrar a Dios con el sudor y la paciencia. Mientras otros hombres buscaban fortuna o descanso, él encontraba riqueza en las cosas simples. Un camino despejado, una mula sana, un amanecer sin lluvia. A veces, al cruzar un río o subir una cuesta empinada, José lo miraba y pensaba que su padre era como esas montañas, firme, callado y lleno de vida por dentro. No faltaban los días duros, pero don Pablo jamás se quejaba. Decía que el trabajo también era una oración, y mientras otros maldecían la lluvia, él la bendecía porque sabía que sin agua no hay campo. Esa forma de ver la vida lo hacía querido por todos. En los pueblos donde pasaba, la gente lo saludaba con respeto. Los niños corrían tras sus mulas y los ancianos le deseaban bendiciones. En contraste, en esas mismas tierras vivía Alejandro, un finquero rico y arrogante, dueño de decenas de mulas y peones a su servicio. Tenía dinero, pero no alma. Su corazón se había endurecido entre el ruido de las monedas y la soberbia de creerse mejor que los demás. A menudo se burlaba de los hombres humildes, en especial de don Pablo, a quien veía como un pobre soñador aferrado a su fe. «¿De qué te sirve tanto rezar?», solía decirle con sarcasmo. «La fe no da ganancias». Pero don Pablo nunca respondía con rabia. Solo lo miraba con compasión y le decía: «El oro se acaba, Alejandro, pero el bien que uno hace dura más que la vida misma». Aquella diferencia entre ambos, uno guiado por el corazón, el otro por la soberbia, sería la semilla de una historia que el tiempo se encargaría de revelar. El sol trepaba perezoso por los filos de la sierra cuando don Pablo y José engrasaban hebillas y ajustaban cinchas en el corral. El olor a cuero y leña húmeda se mezclaba con el vapor del café y las mulas, pacientes, parpadeaban como si escucharan una canción antigua. José observaba las manos de su padre, firmes, gastadas, seguras. Aprendía sin preguntar, porque en el campo la sabiduría entra primero por los ojos. Entonces crujió la vereda. Un caballo negro, alto y nervioso, irrumpió levantando polvo. Era Alejandro, con 2 capataces a su lado y la sonrisa torcida del que se cree dueño del camino. Se detuvo frente al corral, ladeó el sombrero y dejó que el silencio trabajara por él. «Vaya, don Pablo», dijo por fin, «¿todavía remienda esas bestias viejas? ¿No le da pena seguir arrastrando su fe por los barrancos?» Don Pablo posó la lima, respiró hondo y miró con serenidad. «Vergüenza sería olvidar que de estas mulas come mi casa. Son viejas, sí, pero fieles. Dios y ellas me han traído siempre de regreso». Alejandro soltó una carcajada breve, metálica. «La fe no paga contratos. Yo tengo más de 100 mulas, rutas seguras y hombres que obedecen. Tu muchacho perderá sus años imitándote». José tragó saliva.
El calor le subió al rostro, pero no dio un paso sin la señal de su padre. Don Pablo apenas asintió. «Hijo», dijo con voz baja, «responde con verdad, no con ira». José alzó la frente. «Señor Alejandro», dijo, «un rebaño grande no endereza un corazón torcido. Mi padre me enseñó que la riqueza es servir sin humillar. Si Dios quiere, un día tendremos más mulas, no para presumir, sino para que nadie pase el camino solo». Los capataces intercambiaron miradas. Alejandro frunció el ceño, picó espuelas y escupió al suelo. «Sueños», murmuró, «los sueños no cargan costales». Se marchó entre risas, pero el polvo que dejó atrás olía a desafío. Esa misma tarde, al tomar la trocha hacia el mercado, escucharon gritos río abajo. Don Pablo se detuvo y afinó el oído. Entre los yarumos una mula pataleaba atrapada en una lengua de barro. A su lado, Alejandro braceaba, furioso, golpeando con un palo. «¡Animal inútil!», vociferaba. «Párate o te vendo por cuero». Don Pablo apretó las riendas y bajó a zancadas. «¡Basta, Alejandro!», tronó. «La bestia confía en quien la guía. Golpearla hundirá más sus patas». El rico giró con rabia. «No te metas, es mía, yo decido». «Dios mira cómo tratas lo que te sostiene», replicó don Pablo. «Déjala respirar, afloja la carga, pon la soga detrás del pecho y ala con ritmo». José ya estaba en el fango, anudando, mientras dos peones, temblorosos, obedecían a don Pablo más que a su patrón. Con un jalón acompasado, la mula resopló, tembló y salió del barro. Cayó de rodillas. José le cubrió los ojos, la calmó con caricias y le ofreció agua. El silencio pesó como piedra. Alejandro recogió el palo. No agradeció. Se subió al caballo y se fue con la amargura escondida bajo la lengua. En el borde del charco, don Pablo miró a José. «Recuerda, hijo, quien maltrata lo que lo alimenta, cava su propia sequía», y siguieron el camino, sabiendo que el orgullo ya había sido herido. La montaña tomó nota, y el cielo guardó aquel silencio profundo. La temporada de lluvias había llegado con fuerza. Las montañas parecían llorar sin descanso, y los caminos se volvían ríos de lodo, donde cada paso era una lucha. Aún así, don Pablo y José se levantaban cada mañana con la misma determinación, porque sabían que quien vive del campo no puede esperar al sol para trabajar. Las mulas resoplaban inquietas bajo el aguacero, pero obedecían dóciles, como si entendieran que el deber no se detiene por la tormenta. Aquella madrugada, el cielo amaneció más oscuro que de costumbre. Los truenos rodaban entre los cerros y el viento soplaba con un silbido extraño. José, mientras amarraba las cinchas, sintió un presentimiento que no supo explicar. «Padre», dijo con voz baja, «tal vez deberíamos esperar a que escampe». Don Pablo alzó la mirada al horizonte cubierto de niebla. «El tiempo es de Dios, hijo. Él sabrá si hoy debemos probar nuestra fe». Y salieron al camino, llevando una carga de maíz que debía llegar antes del anochecer a un pueblo lejano. Las 4 mulas avanzaban con cautela por la trocha empinada, hundiendo los cascos en el barro. El agua bajaba en torrentes por las laderas y el rugir del río se oía más fuerte que nunca. De pronto, la tierra tembló bajo sus pies. Un trueno seco retumbó en el fondo del valle y un trozo del camino se vino abajo como un rugido de bestia. José apenas alcanzó a gritar cuando vio cómo el borde de la ladera se desmoronaba y 2 de las mulas, junto con parte de la carga, desaparecían en el abismo. El tiempo pareció detenerse. El corazón de don Pablo se quebró en silencio. Bajó de su mula y corrió hacia el borde, pero el barro resbaladizo no le permitió acercarse más. Solo alcanzó a ver las siluetas inmóviles allá abajo, entre piedras y ramas. José cayó de rodillas, con el rostro cubierto de lluvia y lágrimas. Las mulas no eran solo animales, eran parte de su historia, compañeras de lucha, testigos de los caminos y de los días buenos y malos.
Don Pablo se apoyó en su hombro y con voz temblorosa murmuró: «No llores, hijo. Dios nos dio y Dios quitó. No perdamos la fe». Volvieron a casa bajo la tormenta. Nadie habló durante el trayecto. Solo el sonido del agua golpeando el techo acompañó su silencio aquella noche. Las dos mulas que quedaban se recostaron cerca del fogón, quietas, como si también comprendieran la pérdida. Los días siguientes fueron de tristeza y escasez. Los viajes se redujeron, las ganancias también. Alejandro, al enterarse de la tragedia, pasó frente a la finca con su caballo altivo y una sonrisa burlona. «¿Dónde está tu fe ahora, don Pablo?», gritó. «Parece que tus oraciones no sostienen ni tus bestias». Pero el viejo arriero no respondió. Solo miró al cielo y dijo para sí: «La fe no es para cuando sobra, sino para cuando falta». Esa noche, junto a la vela encendida, padre e hijo se arrodillaron y oraron con más fuerza que nunca, porque sabían que las pérdidas, a veces, son solo la antesala de los milagros. Los días se fueron volviendo iguales, pesados y silenciosos. José trabajaba con las dos mulas que quedaban, mientras su padre, debilitado por la pena y los años, pasaba más tiempo sentado en el corredor, mirando hacia el horizonte como si esperara una señal del cielo. Una mañana, el aire amaneció fresco y el cielo despejado. José preparó las bestias y se dispuso a llevar un cargamento al pueblo. El sol apenas nacía cuando salió de la finca. El camino estaba húmedo, cubierto de hojas brillantes por el rocío, y el canto de los gallos le recordaba que la vida seguía aunque doliera. Horas después, en una curva del sendero, vio a lo lejos a un anciano sentado a la orilla del camino. Tenía la barba blanca, las ropas gastadas y un bastón que parecía más viejo que él. A su lado descansaban dos costales grandes y pesados. José detuvo las mulas. «Buenos días, abuelo», saludó con respeto. «¿Va hacia el pueblo?». El viejo levantó la mirada. En sus ojos había un brillo extraño, sereno, casi luminoso. «Voy, hijo, pero mis fuerzas ya no me acompañan. Tengo hambre, sed y estos costales me pesan más que los años». José bajó sin pensarlo. Abrió su alforja y sacó el pan y el poco queso que llevaba para el almuerzo. «Coma, abuelo, y beba este agua. Lo poco que tengo alcanza si se comparte». El anciano sonrió con gratitud, pero luego suspiró. «Gracias, muchacho, pero aún me faltan fuerzas para continuar. ¿Podrías ayudarme con estos costales?». José miró a sus mulas ya cargadas hasta el límite. Dudó un instante, pero enseguida recordó las palabras de su padre. «Ayuda sin preguntar cuánto cuesta. Suba uno de los costales en mi mula, abuelo. Lo llevaré al pueblo y regresaré por el otro. No se preocupe, no lo dejaré solo». El anciano asintió con ternura. «Antes de ti pasó otro hombre con muchos arrieros», dijo despacio. «Le pedí ayuda, pero solo me miró con desprecio. En su mirada vi soberbia, no compasión». José bajó la cabeza. «Ese hombre se llama Alejandro», respondió con tristeza. «Es mi vecino rico, pero sin piedad». El anciano lo miró con serenidad. «El bien y el mal viajan por el mismo camino, hijo, pero solo el bien deja huellas que el cielo recuerda». José continuó su marcha, llevó el costal hasta el pueblo y regresó por el anciano. Lo montó en una de sus mulas y avanzaron despacio entre el sol y el viento. Durante el trayecto, el joven le contó su historia: la pérdida de las mulas, la enfermedad de su padre y las burlas de Alejandro. El anciano escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, como si ya conociera aquel dolor. Al llegar al pueblo, José lo ayudó a bajar. «No tengo con qué pagarte», dijo el anciano, «pero Dios te recompensará multiplicado». Y con una voz que parecía venir de lejos añadió: «En el lugar donde me encontraste hay un desvío. Entra por él y a 1 kilómetro hallarás algo especial».
José quiso preguntar más, pero cuando volteó, el anciano ya no estaba. Solo el viento movía las hojas del camino. José se quedó quieto unos segundos mirando el polvo que levantaba el viento. No había huellas del anciano, ni señal alguna de sus costales. Solo el eco de sus palabras seguía flotando en el aire. Entra por el desvío, hallarás algo especial. Sintió un estremecimiento. Algo dentro de él le decía que debía obedecer, aunque su mente dudara. Tomó las riendas de las mulas, respiró profundo y regresó sobre sus pasos hasta el sitio donde había encontrado al viejo. El desvío estaba casi oculto por la maleza. Era un sendero estrecho, cubierto de hojas secas y ramas que apenas dejaban pasar la luz. José se detuvo unos instantes, observando la oscuridad que se abría frente a él. No sabía a dónde lo llevaría, pero la voz del anciano resonaba en su pecho como una promesa. Padre siempre decía, pensó, que cuando el corazón siente paz, es porque Dios habla sin palabras. Avanzó despacio. El murmullo del río se fue haciendo más claro. Al doblar una curva, el sol se filtró entre los árboles y de pronto los vio. Un burro de pelaje gris, fuerte y reluciente, y una yegua negra como la noche, amarrados junto a un arroyo que brillaba como espejo. Ambos animales lo miraban tranquilos, sin miedo, como si lo esperaran. José soltó las riendas y cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entendió que aquel encuentro no era casualidad, sino una respuesta del cielo. Ese anciano era un ángel, murmuró con voz temblorosa. Con manos temblorosas desató a los animales y los llevó consigo. El burro caminaba a su lado con paso firme y la yegua lo seguía dócil, como si reconociera su voz. Cuando llegó a la finca, el sol se escondía detrás de las montañas. Don Pablo estaba sentado en el corredor, débil y pensativo, cuando vio a su hijo venir con 4 animales, las 2 mulas viejas, el burro y la yegua. José se acercó con los ojos húmedos. «Padre, Dios no nos ha olvidado». El anciano se incorporó con esfuerzo. Al verlos, sus manos comenzaron a temblar. Las lágrimas se le escaparon sin poder contenerlas. Se abrazaron largo rato bajo el cielo dorado del atardecer y juntos elevaron una oración. «Gracias, Señor», dijo don Pablo con la voz quebrada. «Nunca llegas tarde, solo llegas cuando el corazón ha aprendido a confiar». Pasaron los meses y el burro se apareó con la yegua. En un hecho que asombró a toda la región, la yegua dio a luz 2 muletos gemelos, sanos y fuertes, algo que nadie había visto jamás en aquellas montañas. Las mulas comenzaron a multiplicarse y pronto José tuvo más animales que Alejandro. Los arrieros del finquero arrogante, cansados de los gritos y la crueldad, pidieron trabajar con José, quien los recibió con humildad y gratitud. Alejandro, al verlo prosperar, se consumió en su propia envidia. Sus mulas, enfermas y temerosas, comenzaron a huir hacia la finca del joven, como si un llamado invisible las guiara hacia aquel lugar de paz. Con el tiempo, José se convirtió en el arriero más respetado de toda la región. Su nombre era sinónimo de fe y bondad. Don Pablo, ya anciano, lo miraba con orgullo y decía a quien quisiera escucharlo: «El corazón humilde siempre será levantado por Dios». Y así fue. Lo que un día parecía pérdida se convirtió en bendición. Porque cuando el hombre camina con fe y su corazón es noble, el cielo no le quita, le multiplica.